Rosa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal está, Rosa? Aquí estoy, pues bien, descansando, preparando compromisos, caminando por el campo y preocupada por el agua. Es verdad, Muy preocupada es verdad. por el agua, porque realmente esta cosa de que abrimos un grifo, sale agua, además es potable, ¿no? Y nos parece normal, aunque ahora empezamos ya a verle las orejas al lobo un poquito, Sí. ¿no? Pero no nos paramos, ¿no?, mucho a pensar en el valor del agua y en que somos privilegiados, ¿no? Porque la vivimos con mucha despreocupación y cuando pues miras un poco más lejos, pues ves que, en fin, que hay muchos lugares donde lo están pasando todavía muchísimo peor que nosotros. Hay que recordar, aunque lo sabemos de sobras, pero muy pocas veces lo tenemos en mente, que sin agua no hay vida y también que la escasez nos está afectando ya a todos, no solo a los países o a las zonas más vulnerables. Y, por ejemplo, 3.000 millones de personas sufren escasez hídrica en el mundo, 1 millón mueren al año por malas condiciones del agua y ausencia de saneamiento e higiene. Son datos muy preocupantes, Rosa. Sí lo son y además, bueno, pues creo que el ser humano, lógicamente, ¿no?, está en el origen de los males del agua, pero luego los sufre y lo que ocurre es que unos seres humanos pues somos más responsables que otros, ¿no? O sea, unas zonas del mundo son más responsables que otras, porque dos conceptos que no se pueden olvidar con el tema del agua es que el agua es un derecho, ¿no? No es una mercancía, y por otra parte, pues como digo, que existe una gran desigualdad ante el agua, ¿no? La disponibilidad pues no es igual en todas partes del mundo. Y yo cuando damos las cifras, ya sabes que lo hablamos siempre, nosotros lo tratamos siempre de traer a este espacio, ¿no?, de que detrás de las cifras siempre hay personas, ¿no?, con nombres, apellidos, vidas. Sí. Y pues yo he tenido, claro, la ocasión de estar tantísimas veces, ¿no?, viendo esas imágenes que son imposibles, ¿no?, de olvidarlas. La cantidad de niñas, mujeres en África, en Asia, en América, porteando esos bidones pesadísimos sobre la cabeza, cada vez los pozos más lejos de su casa, porque el agua también es una cuestión de género, luego lo hablaremos, ¿no? Y no sé, piletas naturales en Turquía, por ejemplo, una belleza extraordinaria en Pamukkale, en las que, por ejemplo, me bañé en los 70 y después he visto cómo ya están secas, muchas de ellas. Y el mar de Aral, o sea, los barcos esos varados sobre el fondo agrietado, ¿no? Y esa gente pues que ha perdido totalmente su forma de vida, y las personas enfermas pues por pozos contaminados en la India, en fin, no sé. Y recuerdo mucho como en Australia me decían siempre lo asombrados que estaban de que aquí utilizáramos el mismo tipo de agua para todo, para regar, para limpiar, o sea, para la cisterna del baño, o sea, es decir, que usáramos agua potable en la mayor parte de los casos, ¿no? Así que es un tema que francamente creo que vale la pena que lo toquemos, y bueno, tenemos una invitada que de esto sabe mucho. Ya nos está escuchando Almudena Moreno, es coordinadora de Desarrollo Sostenible de la ONG Alianza por la Solidaridad. Almudena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, muchas gracias, Almudena. Por Gracias cierto, acaba de volver de Guatemala, ¿verdad? Sí, bueno, he estado unos días recientemente allá y precisamente constatando pues las cosas que estaba comentando Rosa de la manera más cruel, ¿no? De cómo hay personas que están viviendo sin agua, el poco agua además que tienen disponible están en unas condiciones completamente insalubres frente, bueno, pues en este caso actividades extractivas que, bueno, están acaparando agua para luego comercializar con estos productos, ¿no? Es tremendamente injusto. ¿Pensamos cómo deberíamos en los miles de millones de personas que no pueden beber lo suficiente y que no pueden lavarse, por ejemplo? ¿Almudena? Yo creo que no, pero además no solo nosotros, sino incluso, pues te pongo un ejemplo, en el propio Guatemala, en la ciudad de Guatemala, que también disfruta de la mayor parte de las casas del propio líquido en sus casas, no piensa que en las áreas rurales pues no tienen ese acceso a lo que casi se considera un privilegio, ¿no? Pero es cierto que la crisis climática y las actividades de muchas empresas extractivas están agravando una crisis que ya nos está llegando a nosotros, como estaba comentando también antes Rosa, ¿no? Y realmente nuestra manera de malgastar, ¿no?, en cierta parte del mundo tiene eso mucho que ver, ¿no?, con lo que después les pasa en lugares que están pues mucho más lejanos, pero que ahora ya está pasándonos aquí, o sea, en
la puerta de nuestras casas y en nuestros propios grifos, ¿no? Efectivamente, y empezamos sobre todo, bueno, pues ahora que estamos viendo cómo nos está afectando el cambio climático, con sequías que cada vez son más prolongadas, con lluvias erráticas que lo que hacen es limpiar toda la superficie de la tierra y que hace que ese agua finalmente pues no vaya a los acuíferos y no haya capacidad de recarga. Y esto, bueno, pues ya hace esta crisis que empezaron y que desde hace ya mucho tiempo está afectando a otros países, cada vez nos está acercando más, ¿no? Ojalá que esto fuera un motivo para que nos preocupáramos no solo por nosotros y nosotras, sino que abriéramos un poco más la mente y tuviéramos esa posibilidad de ver que la solución tiene que ser global y que no solo cuando nos tocan lo que nosotros sería un privilegio, tenemos que mirar hacia otros contextos donde realmente pues tener agua que no esté contaminada, que no ocasione enfermedades, es prácticamente un lujo. Porque el agua, por ejemplo, Almudena, también es causa de guerras y es un arma de guerra. Por supuesto, de guerra y de conflicto. Bueno, antes comentabais en el programa el caso de Israel y Palestina, ¿no? Sí. Todo comenzó también por la guerra del agua, ¿no? Donde estaba la disposición de agua y, de hecho, bueno, el conflicto que hubo hace ya muchos años en Bolivia y ahora mismo que en Guatemala, por ejemplo, el agua que es acaparada por diferentes empresas, pues para favorecer en este caso a la generación de energía, pero no para esas comunidades, sino para en este caso exportarla para generar en este caso beneficios, está causando múltiples conflictos en las comunidades especialmente indígenas. Es decir, el agua, por supuesto, que tiene un valor, pero cuando además se le da el precio, pues evidentemente surgen los conflictos y claro, es que el agua es vital para la vida, para la generación en este caso también de actividades industriales y claro, frente a esa competencia pues surgen por supuesto los conflictos. Yo decía al principio el papel, o sea, de las mujeres, ¿no? También en el tema del agua, y que era una cuestión de género. Ha habido un manifiesto de justicia hídrica, bueno, pues eso de que es un derecho humano, las mujeres tienen un papel central, pero sin embargo no están casi nunca incluidas, ¿no?, en la toma de decisiones sobre el agua. Sí, aparte no deja de ser curioso y, si me permitís, da muchísima rabia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos puesto en marcha diferentes sistemas de suministro en comunidades rurales donde normalmente son las mujeres y las niñas. Bueno, es una actividad asociada, tiene un rol de género muy, muy claro, lo de proveer el agua para las actividades no solo para consumo, sino para la limpieza, lavado de ropa, etcétera, y son las mujeres y las niñas habitualmente las que se encargan. Sin embargo, instalas un sistema de agua donde se necesita cierta arquitectura, bueno, para la gestión, y además se recaudan unos pequeños fondos e inmediatamente aparecen los hombres. Y las mujeres son completamente excluidas, en este caso, o pretende que se las excluya de estos sistemas de gestión y de gobernanza, ¿no? Y de hecho, bueno, pues como cuando me refería cuando estas actividades extractivas, cuando en este caso pues les quitan el agua, las mujeres tienen que caminar todavía muchísimos más kilómetros a por ese agua, pero también incluso para lavar la ropa, es decir, tienen que ir con todo lo que es la ropa en la cabeza y volver con muchos kilos más con esa ropa mojada. Es decir, al final los impactos que tienen sobre las mujeres, todo lo que tiene que estar relacionado con el agua, tiene impactos diferenciados simplemente por la razón de ser mujeres y su posición en este caso en las comunidades y en la sociedad en general. Varias organizaciones españolas, además, Almudena, impulsan la campaña Agua para Todas. No sé si sirven de algo esas campañas, si son útiles, si tienen impacto. Bueno, nosotras, desde las organizaciones es el arma más poderosa que tenemos, ¿no? Porque creemos además que cambiar las situaciones también es una cuestión política y es una cuestión también de implicación de la ciudadanía. Y gracias a este tipo de campañas, pues logramos llegar a personas que, pues gracias a su firma, su conocimiento, a su toma de decisiones,
ayudan a revertir, en este caso, determinadas situaciones. Nosotros, por ejemplo, frente a campañas que hemos hecho cuando hemos denunciado pues casos de empresas que no han sido responsables, pues gracias a estas campañas y al apoyo de la ciudadanía hemos logrado revertir esa situación y hemos logrado que se conozca y, por lo tanto, se apoyen este determinado tipo de causas, ¿no? Sabemos que, bueno, pues en un mundo de redes sociales, pues y donde hay muchas veces hay muchísima información mucho más lúdica, ¿no? Pero sí que creemos que el acceso a este tipo de información y concienciar y poner rostro, claras cifras, es decir, no hablemos de cosas, porque muchas veces en las organizaciones para darnos mucha importancia utilizamos términos un poco complejos, pero sí que acercarnos, poner sobre la mesa la difícil situación que pasan las personas, sí que creemos que ayudan a revertir esta situación y apoyan mucho. Sí, hay, por ejemplo, cosas concretas. Debería, por ejemplo, estar más controlado el que se hagan promociones urbanísticas, por ejemplo, en zonas que se sabe ya de antemano, por ejemplo, que no tienen agua suficiente o que van a representar un peligro para zonas vecinas que a lo mejor pues van a sufrir las consecuencias. Por supuesto, es decir, todo muchas veces, bueno, en teoría debería hacerse. Y digo en teoría porque muchas veces, en teoría, digo porque muchas veces lo que se llama el estudio de impacto socioambiental, que tiene que prever precisamente, es decir, establecer todos los posibles impactos que pueda haber negativos, tomar en este caso las medidas para que sean siempre más positivos que negativos, debería hacerse. Pero muchas veces se utiliza como un mero instrumento administrativo que completas, haces casi un copia y pega y ya me dan la licencia, ¿no? Entonces, y además siempre se pone por encima pues la mala generación de plusvalía económica. Es decir, bueno, es que esto va a suponer muchos puestos de trabajo, es que esto va a suponer, en este caso, pues el acceso. No, es decir, tomemos en cuenta qué impactos vamos a tener, porque a lo mejor a corto plazo puede resultar beneficioso, pero a largo plazo efectivamente no lo hay. ¿Cómo es posible que se instalen campos de golf donde que necesitas un riego constante durante 24 horas? ¿Cómo es posible que se instalen en zonas que no tienen una disponibilidad de agua asegurada, ¿no? O cómo es posible que se puedan llevar a cabo, pues eso, actividades de urbanización donde no está asegurada el agua, o determinadas actividades que tienen que ver, bueno, pues con la producción que necesitas. Además, como ahora necesitamos producir constantemente, ¿no? Porque hemos llegado a un punto en el que necesitamos producir, consumir constantemente, necesitas un suministro de agua que al final compromete el agua para consumo humano. Por supuesto que debería hacerse, pero lastimosamente, como dicen en América Latina, pues no se hace de verdad, ¿no? Falta legislación probablemente, no solo aquí en general, y además hay una resistencia, ¿no? También, por ejemplo, a que se exijan responsabilidades a las empresas, ¿no? Tanto dentro del propio territorio como su actividad fuera del territorio nacional, ¿no? Precisamente para evitar acaparamiento de agua en otras zonas. Efectivamente, y además es algo que ya desde hace mucho tiempo se ha intentado que haya una legislación. No estamos hablando de una gran locura, es decir, estamos hablando que las empresas, cuando lleven a cabo su actividad, respeten los derechos humanos y el medio ambiente. No que sea una cosa voluntaria, no que sea, bueno, pues si lo hago o no lo hago, sino que sea, en este caso, obligatorio y que se establezcan planes que prevengan, mitiguen y remedien los posibles impactos negativos. Pues seguimos discutiendo a nivel, en este caso, nacional, en este caso también europeo, porque se está intentando que haya una directiva europea que obliga a las empresas precisamente a respetar esos derechos humanos, el medio ambiente y, por supuesto, el agua. Es decir, no se puede llevar a cabo una actividad que finalmente comprometa los medios de vida y el agua a comunidades locales que no tienen otra manera de acceder a ellos, ¿no? ¿Cómo esto es posible, no? Y efectivamente, claro que se pueden tomar medidas. Y desde luego lo que ya después de muchos años tenemos claro es que con la voluntariedad no se cambian las cosas. Claro, lo más importante es que está en juego la sostenibilidad. Hay cuestiones que se nos escapan, a todos se nos escapan, pero después hay muchas otras cuestiones, muchas decisiones que dependen de nosotros, ¿no? O dependen de nuestros dirigentes, Almudena.
Por supuesto, es que además de todo esto que estamos hablando, al final pues no dejan de ser decisiones políticas y el modelo de producción y de consumo que queremos avalar, ¿no? y que está detrás. ¿Cómo es posible que haya tiendas que vendan constantemente camiseta, ropa por 2, 3 euros? ¿De dónde viene aquello, no? O sea, ¿a qué nos está conduciendo? Ya, ¿no? ya. Y finalmente limitar este tipo de cuestiones, ponerles freno, bueno, pues es una decisión política, claro, y es una decisión además que requiere también pues tomar decisiones valientes, ¿no? Y es cierto que muchas veces, bueno, pues parece que cuando se trata de delimitar, e insisto, que creo que no es una gran locura que se respeten los derechos humanos. O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, no se vigile, salvo que salga alguna campaña, que haya niños trabajando en determinadas fábricas, ¿no? O personas que estén cobrando y estén trabajando en unas condiciones completamente insalubres y después nos lleguen aquí pues en esos productos, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Pues, y sin ahí embargo, dejamos la bueno, pues pregunta parece en que el es una aire locura. porque no tengo más tiempo. Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo Local Sostenible de la ONG Alianza por la Solidaridad. Gracias por estar con nosotros en las tardes, Almudena. Muchas gracias, buenas Un abrazo tardes. fuerte. Almudena. Y Rosa, hasta dentro de 14 días. Hasta dentro de 14 días. Un beso muy fuerte. Un abrazo.